Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará. Seguimos hablando de Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que los Estados Unidos abandonó el patrón oro. Mientras que Rusia y China lo abandonó en el mandato de Nixon, creo. Mientras que Rusia y China han acumulado grandes reservas de oro, junto con Turquía, creo. Pero en especial Rusia y China llevan mucho tiempo comprando oro. El precio del oro es artificial, eso lo explicaremos algún día. Es artificial, el oro vale más de lo que dice que vale. Entonces, Rusia y China están basados su moneda en el oro, a diferencia de los Estados Unidos, y por eso es que tienen un movimiento muy serio, porque ahora la moneda china y la moneda rusa está basada en oro. Otro tema que quiero tocar es el inmenso gasto militar estadounidense, que es algo que supera los 600.000 millones de dólares. Es una cosa impresionante. Con decirles que los 8 siguientes en ese top no alcanzan a gastarse lo que se gasta Estados Unidos. Es una cosa muy grande, muy grande, muy grande. Y que nos da idea de que ellos viven de la guerra. Ellos tienen que estar haciendo guerra, tienen un complejo militar, digamos, inmenso, y eso. Ahora, un tema que es importante de ver cómo la flexibilización cuantitativa y cómo la emisión de moneda ha afectado a los ciudadanos americanos. Entonces, miren, en Estados Unidos salario y productividad no crecen en paralelo desde el año 1970. Es impresionante que los Estados Unidos ha crecido en productividad, pero los salarios están totalmente deprimidos. Les voy a dar un dato. La brecha de ingresos entre trabajadores y directivos en el año 70 era como de 45-1. Ahora está de 800-1. Los directivos ganan mucho, los trabajadores ganan lo mismo, La renta básica universal, eso no parecen conocerlo. Tengo que decirlo que en Alaska sí. Alaska es un estado petrolero y allí le dan $2,000 al año porque llega a la base esa renta, ese beneficio, esa prosperidad llega a la base y le dan $2,000. Así como hace Finlandia, como hace Suiza, como hacia Libia, y así como lo predicó el mismo Milton Friedman, Luther King, Paine, Venezuela, por ejemplo, tenemos que decirlo, tiene el petróleo barato. ¿Por qué lo tiene barato? Porque es un productor y eso está bien. Pues el proteccionismo, tenemos que decir que no lo confundamos con el proteccionismo, no, eso es otra cosa distinta. La misma China, que ha sacado con sus políticas, ha sacado más de 800 millones de chinos de la pobreza. Eso lo que dice es que Estados Unidos no reparte su prosperidad con los suyos. Pero miremos un ejemplo que me parece a mí extraordinario de un gran hombre que se llama Henry Ford, que lo entendió perfectamente y que fueron las bases de la industrialización y del auge de la clase media con más ingresos para los trabajadores. Henry Ford les pagó, les aumentó el sueldo, les permitió más ocio y que los trabajadores pudieran comprar los autos que ellos mismos fabricaban. Esa es la base de la industrialización. Bueno, en esta economía financiarizada que conocemos, estos estímulos del industrialismo no existen y el dinero de reserva no se comparte con los demás. Es el efecto Cantillo. Se queda en el 1% de la población. Ahí vemos problemas en los Estados Unidos graves que no aparecen en la mayoría de las empresas de comunicación y de noticias como CNN, eso no aparece. Por ejemplo, el tema de los sin techo.
porque no se asume el costo de los sin techo, no se asumen esas externalidades, no están asumidas. Y nosotros vemos ciudades en Estados Unidos donde duermen en el auto las personas, están llenos de carpa, entre excremento, entre ratas, y incluso ha regresado enfermedades como el tifo. Eso es algo que está documentado. Es algo que solamente se veía en Italia, que los hijos vivían con el padre y la madre hasta los 40 años. Ya eso se está viendo en un Estados Unidos en una proporción hasta el 40% que los hijos se quedan con el papá, porque hay un tema inmobiliario gravísimo, grave. Desde los 60, otro dato, los ingresos de los arrendatarios han subido el 5%, mientras los alquileres han subido el 61%. Una cosa impresionante. Otro dato, los americanos gastan en sanidad el 14% de sus ingresos, y eso muy pronto va a llegar al 20%. Por otro lado, el servicio sanitario, la iatrogenia, los errores médicos, la medicalización, es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Es terrible. No estoy hablando de los opiáceos, que 90 personas mueren al día en Estados Unidos por la crisis de los opiáceos, que eso será otro tema. En la industria de alimentos procesados y las farmacéuticas, cóncavo y convexo. Los alimentos procesados enferman y los espera la industria de farmacéutica, que no tiene regulaciones y que convierte, por ejemplo, síntomas en enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que decir que los consumidores y fabricantes estadounidenses, tanto dentro de China como fuera de China, no están de acuerdo con las políticas del señor Trump. Y les doy un dato: 250 empresas estadounidenses en China, que es más del 80% de las empresas de manufacturas, dijeron que el aumento de los aranceles está teniendo un impacto negativo en sus negocios. Pero ojo, miren esto, pero que pueden hacerle frente a la presión centrándose en el mercado interno chino. ¿Ustedes saben cuántos teléfonos vende Apple en China? Y fíjense que China no ha tocado a Apple. ¿Ya? Es un mercado gigantesco y que nos permite decir cosas como, por ejemplo, esa condición que pone China de cuando llega una empresa extranjera que tiene que asociarse con una empresa china, pero bueno, ¿por qué lo aceptan? ¿Por benevolencia o porque hay un gran mercado chino con el cual ellos quieren tener un pedazo de ese pastel? Un informe de Goldman Sachs en 2018 muestra que los costes de producción experimentarían un aumento del 37% si Apple produjera en Estados Unidos. Ustedes saben que Apple tiene una cadena de montaje prácticamente mundial y ensambla en China. Y lo que se queda en China es muy poco. Apple tiene unas ganancias altísimas y lo que se queda en China es poco. Pero si eso se hiciera en Estados Unidos como lo quiere el señor Trump, eso sería casi el 40%. Entonces eso es casi imposible que esas empresas quieran irse para allá. Google está tratando por todos los medios de que se acabe esa guerra comercial. Por todos los medios. Entonces las empresas no están de acuerdo. Por otra parte, la innovación americana está ligada a la importación de capital humano del mundo. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y bueno, con este sistema de dinero nacido del aire, no se recompensa el emprendimiento. Entonces, bueno. Pero bueno, tengo que decir que ese es un pueblo de inmigrantes y que el capital humano, hay cifras de Silicon Valley de cómo es el tema del emprendimiento, de la innovación, muy ligado al tema de la inmigración. Bueno, no lo estamos diciendo nosotros, no lo digo yo, lo dice la FED. En realidad, ¿quién paga los aranceles? Es un tema demagógico, es un tema para, digamos, decir lo que quieren oír, pero quien paga los aranceles no son los chinos. Quien paga los aranceles son los consumidores americanos. Eso lo dice la FED. Ojo con eso, y tengo el link para que los quieran, para que lo miren. Bueno, aquí hay un tema importante
con el tema de China. Con el tema de China. Miren, lo que los Estados Unidos pretende hacer con China fue algo que ya lo hicieron con Japón. Japón en el año 80 estaba superando a los Estados Unidos en el tema financiero, en el tema comercial y en el tema tecnológico. ¿Y qué hicieron? ¿Ya? Los encerraron en un hotel que se llama El Plaza, por eso se llama Acuerdo del Plaza. Y prácticamente cercenaron a ese ascenso que llevaba Japón con un acuerdo de divisas injusto. Después le cayó una crisis inmobiliaria, bueno, y Japón está ahí, ¿ya? Porque claro, no tienen la bomba atómica, dependían en muchos casos, pero ojo, otra cosa es China. China no ha respondido con toda la fuerza tecnológica, financiera y de materiales que posee. No, miren que no se ha metido con Apple. Ha podido actuar de otra manera y no lo ha hecho. Por otra parte, también tengo que decir que estas medidas de Trump, yo siento, a pesar de que no son exactamente, ya eso venía con el Pentágono, no se puede terminar en una guerra. En cualquier momento dicen que las guerras son primero de divisas, después comerciales y después son guerras. ¿Ya? Y bueno, son países que tienen la bomba atómica. No se puede comparar militarmente a Estados Unidos con China, pero ahí traigo yo a Carl Sagan. De todas maneras, ellos tienen la bomba atómica, tienen tecnología espacial, es decir, pueden poner misiles sin ningún problema en Estados Unidos. Tienen muy pocas bombas comparados con Estados Unidos, pero ahí digo lo de Carl Sagan. Carl Sagan digo, bueno, eso que quién ganaría la guerra nuclear, la guerra atómica, ¿quién la ganaría? Entonces Carl Sagan dijo, bueno, suponga que la guerra se hace en una habitación que está llena de gasolina y uno tiene 20 cerillas y el otro tiene 5. No la gana nadie. Esa guerra no la gana nadie. Tendría que ser una guerra convencional. Tengo que decir que los Estados Unidos está planteando, para mí, en el momento, por el tema de las elecciones que vienen, está planteando un conflicto al corto plazo y que China ceda, ya que puedan lograr un acuerdo rápido con China. Porque es que los Estados Unidos viene una elección y vamos a ver qué tanto puede resistir Trump. Porque hay consumidores y fabricantes golpeados, ya ven el estudio de la FED. Hay una afectación muy grande de la industria agrícola, de la aviación, de la automotriz. Las acciones están a la baja. Cierto que la reforma fiscal de Trump, que repatrió capitales y la baja de impuestos aceleraron el crecimiento de una manera grande, pero esto se está revirtiendo. ¿Ya? Eso se está revirtiendo. Ya incluso están hablando de una desaceleración. Me están diciendo ahí, pero voy a terminar este punto. Ya están hablando de desaceleración, inclusive de que puede venir incluso una depresión después de esto. Pero ahí ya está. Mire, se frenó la creación de empleo. Llegamos a cifras que no se habían visto desde el año 69 en la creación de empleo. Pero ojo, no es porque no haya empleos. Increíble, paradójicamente. Hay 7.4 millones de vacantes en los Estados Unidos. Es el número más elevado en toda la historia de los Estados Unidos. Está lleno de vacantes. Sin embargo, no hay empleo porque no hay inmigrantes. No hay personas que cubran esas vacantes y por eso ya se empezó a debilitar el consumo. Hubo subidas de tipos de la FED, de interés, ¿ya? Y eso se va a sentir un efecto aquí en el año 2019. Y ojo, ¿por dónde comenzó la cuestión? En Estados Unidos la crisis por el mercado inmobiliario. Ustedes pueden mirar las cifras del mercado inmobiliario y no son agradables, no son buenas. En 2018, el déficit comercial de los productos básicos de Estados Unidos con China aumentó en un 11.6% en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones de soya y automóviles de Estados Unidos a China se desplomaron en un 50 y 20% respectivamente. Miren, el presidente americano ha dicho que destinó 15.000 o 20.000 millones para los señores de la soya, que eso ni siquiera compensa, ¿ya? Ese bajonazo del 60%
de la soya de Estados Unidos. No lo va a compensar y eso tiene sus efectos. Mientras, vea, con todas las medidas, mientras las exportaciones de Estados Unidos al mercado chino cayeron en un 26.8% en los 4 primeros meses del 2019, las exportaciones a China tan solo lo hicieron en un 4,8%. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas medidas que ha tomado el presidente no han sido efectivas y ahí está todavía. Entonces, bueno, ¿cómo será el comportamiento de Trump? Yo creo que China sí tiene para aguantar esta guerra comercial a largo plazo. Es más, se ha dado el lujo de no utilizar su arsenal, de no responder de la misma manera como pensaron todo el mundo, que iba a atacar las empresas americanas que están en China, que iba a tener el tema de las tierras raras, con el tema, tiene unas grandes reservas, tiene los títulos del tesoro. Bueno, hay una cantidad de cuestiones con que se pudiera responder, pero no lo ha hecho. Ha demostrado magnanimidad, ha demostrado sobradez prácticamente, porque no lo ha hecho. Entonces, el presidente americano no tiene tiempo. No tiene tiempo. Y estas medidas ya están desacelerando el país, ya las cifras, y pueden frenar ese momento de auge y va a cambiar el voto de muchos sectores que son de Trump. Él no tiene tiempo. Él ha querido, creo yo, frente al tema de las elecciones, creo yo que ha querido negociar rápido y que no va a esperar que eso llegue hasta allá. Creo yo, si la agenda no es la guerra, si esto no llega a la guerra, porque estamos así, en cualquier momento, estas son situaciones que la historia nos ha enseñado que en cualquier momento puede haber un desencuentro y hay una guerra. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.